tenemos un invitado muy especial. Stéphane Binolo es un doctor en filosofía por la Universidad de Bordeaux, es doctor en teología, es profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en estas semanas mundialistas ha sido también una especie de luz para ir entendiendo algunos fenómenos que acompañan a este evento. Es francés, ¿no? Y su selección es la candidata a ganar el mundial desde hace 3 mundiales, ¿no? El anterior se les escapó por poquito y quizás llegan con esa revancha para esta oportunidad. La mejor Francia de la historia, Stéphane, estamos mirando, es una Francia muy distinta a la del año 98, hay muy buenas Francias también en los años 80 lideradas por Platini, pero parecería casi que inminente que esta Francia de hoy juegue nuevamente semifinales o finales, ¿no? Ojalá. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, o sea, de cierto punto de vista no podemos quejarnos mucho. Dos partidos, 6 puntos, 6 goles, parece que todo va relativamente bien. Sin embargo, hay una pequeña dificultad. De momento, para ser honestos, no hemos visto a un gran equipo francés, sino que no se ha notado por los resultados. ¿No se le ha exigido? Digamos que de momento se vio a grandes individualidades francesas, lo que siempre viene bien. El hecho que esté Mbappé, el hecho que esté Dembélé, el hecho de saber que si tú les das la pelota en el lugar preciso, en un 90% de chances ponen gol, viene bien. Pero no basta, como mínimo todavía no basta para crear lo que es realmente un equipo de fútbol. Entonces el reto me parece ahora va a ser crear el equipo, jugar como equipo de fútbol y ya no contar que por un gesto genial Mbappé ponga un gol. Es un equipo además muy parecido y más o menos estructurado. El técnico se ha conservado, ¿no?, desde el año 2018. Entonces parecería que no va a ser muy difícil que se ensamblen. Es verdad que se ha ido parchando, algunos más viejos, algunos más nuevos, pero hay una columna liderada por Mbappé que no ha desentonado, ¿no? De momento no está mal, pero como bien saben, Mbappé, por ser tal vez relativamente joven y por ser un excelente jugador de fútbol, obviamente, bueno, saben que tiene un carácter un poco particular y que de vez en cuando en el vestuario pues suceden cosas un poco difíciles de manejar, un poco delicadas de manejar. Entonces, ojalá Didier Deschamps, el director técnico, sepa manejar eso, ¿no? O sea, todos apostamos a que sí lo va a hacer. Pero verás que también este mundial mostró que ya no existen realmente pequeños equipos y que no puedes lanzarte a la cancha así nomás pensando que como existen nombres espectaculares en el papel, obviamente será fácil. Lastimosamente el fútbol no se juega sobre el papel, se juega sobre el terreno. Y eso también puede evidenciarse en el partido que se enfrentaría en el cierre de esta fase de grupos contra Noruega también. Porque si bien es cierto, como usted dice, enfrentó con individualidades a Senegal, en donde le gana ampliamente, también a Irak, pero todavía no se lo ve con algún equipo fuerte, ¿puede ser? De momento no hemos visto lo que vale realmente Francia frente a un equipo, digamos, sobre el papel serio, ¿no? Y efectivamente Noruega será el primer test. Porque Noruega realmente presentó un equipo muy sorprendente. Como mínimo yo no me esperaba ver en Noruega a ese tremendo nivel de juego. Entonces el próximo partido sí va a ser para Francia el primer test del Mundial. Ojalá hayan más, pero va a ser el primer test. Es una selección que ha cambiado mucho en los últimos años, Stéphane, Francia. Y creo que es una sociedad que ha cambiado mucho, ¿no? Uno mira la imagen de esa selección de 1998 y no es una Francia como la conocemos hoy, es una Francia, si bien conformada por la migración, tenemos a Barthez, a Marcel Desailly, este rubio, ¿no?, Emmanuel Petit, del mismo Zinedine Zidane. Hoy vemos una Francia mucho más afrofrancesa que vale la pena explicarla porque esta es una nueva Francia, es una Francia del siglo XXI. Parece que esto viene tanto por razones geopolíticas como por razones propiamente futbolísticas. Mira. Por la geopolítica, bueno, obviamente se explica que Francia fue lastimosamente un país colonizador,
que dejó muchísimos rastros por África sobre todo, y pues entonces obviamente tenemos vínculos particulares con muchos países africanos, y digamos que los mejores jugadores africanos, a la hora de poder escoger entre jugar en Francia o jugar en sus propios países, pues muchos prefieren jugar para Francia. Verás que no es el caso para todo el mundo. Por ejemplo, el mismo hijo de Zinedine Zidane escogió jugar para Algeria, porque por lo que al parecer eso poco a poco cambia. Y hay Zinedine Zidane pudo haber jugado para Argelia. Pudo perfectamente haber jugado por Algeria. Ahora, claro, hubiera ganado la Copa del Mundo con ellos, ese es el dilema, ¿no? O sea, ese es el debate. Nunca lo sabremos. Exacto. Pero sospechamos que no. Digamos que, exacto, sospechamos que no. Y tal como te comentaba, hay también una segunda razón, tal vez ya más futbolística, que consiste en decir que Francia escogió estratégicamente dejar un poco de lado lo que era el juego más fino, el juego más rápido, el juego más elegante, y optar por un juego mucho más físico, mucho más estratégico, mucho más, por así decir, previsible, racionalizado, y obviamente sobre este terreno pues son los cuerpos de los afrofranceses, que son mucho mejor que los otros. Que es quizás también una lectura que los ecuatorianos la tenemos muy bien concebida. La población afroecuatoriana no llega al 4%. Exacto. Y la selección o el fútbol ecuatoriano, ellos la conforman en un 90% quizás. Así que esto lo podemos extrapolar, si se quiere, al fenómeno francés. ¿Cuáles son los principales países del África que han ido estructurando esta Francia? Yo pensaría que Senegal en primer momento, no sé si se quedan algunas otras alrededor de... Bueno, Senegal obviamente jugó un papel importante, Costa de Marfil también obviamente juega un papel importante, y en el norte de África, pues Marruecos, Algeria y Túnez, que también obviamente pues nutren el equipo francés constantemente. ¿De Caribe también? Sí o no hay, porque la del 18, la del 2022, como que por ahí también hay gente de vez en cuando sí, ¿no? Pero digamos que no forma parte de las grandes fuentes del fútbol francés, pero de vez en cuando obviamente sí, exacto, sobre todo África, sí. Hay una reflexión, hay un libro, ¿no?, de Manuel Vázquez Montalbán, el fútbol, una religión en busca de un Dios. Seguramente pasaste por ahí, tú eres doctor en teología. Son estos dioses paganos que en este mundial al menos todos han respondido, ¿no? Todos han escuchado a ese clamor de sus aficionados. Está a la altura Ronaldo, está a la altura Mbappé, está a la altura Messi. Sí, ¿no? Son estas figuras idolatradas que van cumpliendo ciertos ritos en el aficionado que los miran y se reflejan en ellos. Y no pasa nada, porque además necesitamos de esos ritos. Verás que es interesante comparar religión y fútbol por la misma etimología de la palabra religión, religare, volver a unir. La religión es lo que une. Pues bien, entendemos que el fútbol ocupa exactamente este papel. Por así decirlo, yo nunca me siento más francés en Ecuador que durante esas semanas. Es decir, que de repente resurge mi identidad. Igualmente pasa con los ecuatorianos que conozco en París, pues están en las calles saltando, bailando, no tanto como ellos quisieran por razones evidentes, pero como mínimo experimentan fuertemente su identidad en este momento. Y por esa razón, tal vez no se deba simplemente despreciar el fútbol desde las alturas intelectuales de la academia, de la política. No, esos afectos son necesarios. Forman parte de lo que constituye un grupo humano, de lo que constituye una sociedad. Estamos conversando con el filósofo Stéphane Binolo, que es profesor de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como un buen aficionado al fútbol, hoy lo hemos invitado y generosamente nos acompaña para brindarnos sus conceptos. Sí, ¿no? Mirar al fútbol desde
el desprecio, la indiferencia intelectual, creo que es una lectura que se acabó en los años 80, cuando empezaron las películas de deporte, cuando empezaron, no sé, la literatura, incluso en Latinoamérica ya se escribe el famoso libro del El fútbol a sol y sombra, los cuentos empezaron a salir desde Argentina hablando de fútbol, películas de los años, de los años 50, pero que llegaron a Hollywood ya en los años 90. El deporte había calado en la sociedad y la universidad tenía que ocuparse de él de otra manera. Exacto, eso espero que sí, espero que hayamos acabado con eso, con ese, digamos, del opio del pueblo y estas cosas, ¿no? Académico del pan y el juego, etcétera, eso, etcétera. Primero porque no es obvio que las personas que creen pensar desde las alturas pensen realmente mucho, y además esos afectos populares todos los podemos experimentar. Obviamente también el fútbol conlleva sus dificultades de violencia, sus dificultades financieras, sus dificultades políticas, pero finalmente necesitamos unirnos con algunos afectos. La política no puede pasar únicamente por conceptos racionales, demostraciones. En algún momento el afecto también ocupa un papel sumamente importante. Y el rol de la unidad nacional, tú dices, no me siento nunca más francés que en un partido de fútbol o en un mundial. Los ecuatorianos no nos sentimos más ecuatorianos si no es en un mundial de fútbol. Yo viví la guerra, nos sentíamos muy unidos cuando teníamos el enemigo común del Perú en los años 90, en mi caso, en los años 40 quizás en los casos de los más viejos del lugar. Pero esos sentimientos de unidad popular y de objetivos comunes, creo que, bueno, si bien son efímeros, pero alimentan esta convivencia. Claro que sí. Ahora, obviamente, siempre existe el peligro de que esas identidades, tal como todos experimentamos, pues son identidades en contra de. Por ejemplo, tal como comentaba en alguna charla recientemente, nada me hace más feliz que Italia no esté en este mundial, como francés, obviamente. Entonces, claro, me da vergüenza porque sé que son sentimientos bajos. Sé que no debería decirlo, exacto, pero no debería puedo decirlo. Ocultarlo. ¿No? Si no lo digo, reviento. Pero en el fondo es cierto. Entonces, claro, son identidades que se dan en contra de. Pero mientras este en contra de se mantenga dentro del campo simbólico del deporte, de los gestos, y que no pasemos de la violencia simbólica al regreso de la violencia física y real, no pasa nada, son identidades necesarias también. En Estados Unidos hay esa identidad, hay muchos franceses que también fueron al Mundial. En Estados Unidos ya hay bastantes franceses de por sí que literalmente viven allá, ¿no? Y además, obviamente, se desplazaron muchos franceses allá por la facilidad de las visas, digamos, las facilidades de los papeles, que obviamente para un francés es relativamente fácil viajar allá. El siglo XX, además, que sacó a muchos europeos de sus casas. Entonces, obviamente, es fácil, de ahí que exista mucha gente. Sí hay una hinchada muy importante en Estados Unidos. Decía el escritor estadounidense Paul Auster, ¿no? El fútbol es un invento de los europeos para poder odiarse sin la necesidad de matarse. Y es interesante porque lo que dices es exactamente la definición de la civilización. Lo que dice ahorita de Italia. Nunca podemos anular la violencia completamente. Lo único que podemos hacer es canalizarla, es decir, simbolizarla. Finalmente, viene mejor insultar un árbitro, aunque esté sumamente mal, pero viene mejor insultar a alguien que lanzarle piedras o dispararle. Ya es cierto salto civilizatorio que no nos viene mal hoy. Y hacerlo además en un espacio controlado. En un espacio pensado para eso. Porque imagínate si esta violencia no se pudiese descargar simbólicamente ahí, ¿en dónde se estaría descargando? Pues en las familias, en las empresas, en las escuelas, en la calle. Por lo que de cierta manera es una vieja idea aristotélica. Aristóteles pensaba que el teatro justamente ocupaba este papel que él llamaba catarsis. Todos vamos al este teatro juntos para poder odiar a alguien o para poder amar a alguien. Y el hecho de hacerlo juntos nos une. Pues de cierta manera el fútbol funciona así. El estadio es una especie de catarsis social. Todos vamos para experimentar algunos afectos nobles, otros mucho menos nobles, pero finalmente de manera controlada. De manera controlada. Si soy francés y me caen mal los italianos y viceversa, lo puedes si decir soy en italiano y me caen mal los franceses, eso lo puedo canalizar en un estadio, ¿no? En el estadio de Colombes, en el estadio de Roma.
pero no fuera de eso. Y ese sentimiento seguirá ahí, ¿no? Y viendo esta historia europea de los últimos siglos, es mejor que estos sentimientos salgan en los estadios y no en guerras mundiales. Ahora que lo mencionas, yo estaba escuchando una red española igual, ¿no? Y ya estaban haciendo un programa, una previa, y se preguntaban, ¿y quién es el rival de Francia? ¿Con quién Francia no podría, perdón, España? ¿Con quién España no podría perder? Y el panel coincidía con Francia. ¿Por qué? ¿Por qué esta rivalidad, Estefan? ¿Por qué no son un vecindario ejemplar? Y es algo sumamente interesante porque verás que el verdadero rival nunca es alguien que vive realmente lejos. Mi verdadero rival es mi vecino, es decir, alguien que en última instancia se parece a mí, vive como yo, come como yo, habla como yo. Él es el verdadero rival, porque en el fondo bien sentimos que el rival es a la vez la persona que yo odio, pero también la persona que yo quisiera ser y que no puedo ser. Uh-huh. Ves que, por ejemplo, nuestra relación con Italia es: nos gustaría un poco ser Italia de vez en cuando, por sus monumentos, sus jugadores, su manera de amar, pero no logramos serlo. Entonces mejor odiémosles. Y viceversa, ¿no? Nos gustaría un poco ser franceses, ¿no? Y este crisol. Y se definió ya al último, ¿no? Que Italia no logra llegar tampoco. Al último. Uy, qué pena. Qué pena para ellos. Luego, y seguramente tú lo viviste, ¿no? Francia no estaba acostumbrada a ganar las euros, a ganar los mundiales, y de repente se encuentran con este momento histórico, ¿no? En donde no queremos menos que la Copa. Esto no sucedía antes de apenas finales del siglo pasado. Eso no es algo normal, de hecho, para nosotros. Es decir, que no es algo normal entrar en un mundial y decirse, bueno, si no llegamos hasta las semifinales, no estaremos felices. Es que habremos fracasado. Y por no decir ganarla, o sea, ya perdimos la final, veremos. Ahora nos toca ganarla. Ganarla veremos, es más difícil, pero como mínimo semifinales. Eso verás que es algo que se da cuando llega en el fútbol francés Zinedine Zidane, que realmente ilumina, por así decir, el equipo, y ahí de repente sí se comienza a ganar de manera... 98. Exacto, ahí sí realmente se comienza a ganar de manera relativamente seguida, ya no existe el miedo a enfrentarse con Alemania, España, Italia. Entonces, me parece que es a partir de esos años que ya realmente se da un giro del fútbol francés, se da un salto. Por eso, de hecho, en algunos meses, pues se sospecha que Didier Deschamps dejará el equipo y es Zidane que entrará para ser justamente director técnico. Claro, es casi un hecho, ¿no? Es un secreto a voces. Y ser otro de los jugadores, otro de las personas que también siendo jugador y siendo técnico. Ojalá habiendo ganado la Copa del Mundo también la ganará siendo director técnico. Claro. A ver, uno piensa en Sudamérica. Y de repente tenemos este sentimiento colectivo, ¿no? Hoy juega Colombia, ojalá gane Colombia y son de los nuestros. Hoy juega Paraguay, ojalá clasifique Paraguay. Y Argentina, pues nosotros somos o argentinos o brasileños. Parece que en Europa no es lo mismo, ¿no? No, para nada. No. ¿Qué gran diferencia escuchándonos exactamente en ese sentido? Claro, ¿no? Absolutamente no. Verás que, por ejemplo, nosotros, si es que finalmente Francia sale, pues nos gustaría que a lo mejor Brasil gane. Pero en otro continente. Claro, es decir que... ¿Por qué no Brasil? Un país relativamente lejano, pero obviamente la rivalidad de la cercanía. Europa es una vecindad conflictiva, digamos, sí. Por lo mínimo, ¿no? O sea, por lo mínimo conflictiva. Pero eso, una vez más, es algo que se puede analizar filosóficamente. Mis verdaderos rivales son las personas cercanas a mí. Uh-huh. Alguien totalmente diferente. Y Europa es un país muy pequeño, un continente son países muy pequeños, claro. Además, son países pequeños. Con los alemanes, ¿cómo está su relación histórica? Obviamente terrible. Ya. No, a ver, no tan terrible. Bueno, obviamente, históricamente sí, pasaron cosas absolutamente terribles. En el siglo XX Exacto, hubo una historia, una rivalidad. Pero digamos que ya, dos potencias. Políticamente, el simple hecho que el verdadero eje político europeo sea finalmente el acuerdo entre Francia y Alemania. Eso ya permitió tranquilizar algunas cosas. Ahora, en el fútbol, ahí sí es otra cosa, porque nadie se olvida que
en España, la semifinal contra Alemania fue absolutamente terrible. Acuérdate ese foul, esa falta terrible del arquero que se llamaba Schumacher contra el defensor francés Battiston, que lo mandó al hospital, de hecho, y que el árbitro ni siquiera pita falta. Eso no lo hemos olvidado hasta ahora. No había las 45 cámaras que hay hoy. Exacto. ¿Quién es el gran ídolo del fútbol francés? ¿Crees tú? No sé, se puede un poco interpretar a las nuevas generaciones, a los viejos del lugar, a gente adulta, pero ¿hay algunos consensos? A ver, verás que de momento, obviamente la persona más consensual, aunque ya no juegue, es Zidane. Ese. Es decir, que Zidane todo por encima de Platini. Por encima de Platini. O sea, todo el mundo reconoce que fue alguien absolutamente espectacular, que además dio la primera Copa del Mundo, que simbólicamente es algo obviamente fuerte. Y le perdonaron la expulsión. Le perdonaron difícilmente la expulsión, porque además contra Italia. Entonces muy difícilmente se le perdona. Pero claro, se sospecha o se espera que hoy en día Mbappé pueda obviamente ir más lejos que lo que hizo Zidane. Se piensa en que Mbappé podrá jugar como mínimo 3 mundiales más, menos, claro. Por lo que ojalá pueda romper el récord de goles que va a romper Messi, ¿no? Que ya cumple Messi ya. Pero, como te decía, en Mbappé hay la dificultad mediática, es decir, hay la dificultad humana, es decir, que no es una persona tan así simpática como Zidane, no es una persona tan fácil de acceso como Zidane, es un poco más delicado. Sí, no, de hecho se los veía enemistados con sus compañeros, sí. Era Dembélé, ¿no? Con quien se negaban los saludos. ¿Y con los aficionados? Igual, también, ¿no? Igual, sí, o sea, sí tiene esa imagen hostil, de una persona difícil. Y obviamente el hecho que justo al irse de París gane 2 Champions League, bueno, para él fue algo terrible. Es decir, que me imagino que en su cabeza estarán pasando cosas absolutamente terribles, ¿no? No solo una, 2 seguidas. Y ahora como le fue luego al PSG también, ¿no? Con la salida exacto. Entonces, para él sí debe ser muy duro. Stéphane Binolo es doctor en filosofía, doctor en teología por la Universidad de Burdeos, de Estrasburgo respectivamente, y profesor de filosofía en la Universidad Católica. ¿Cuál es tu club y por qué, Stéphane? A ver, verás que obviamente mi club de corazón sería el club de Burdeos, porque es la ciudad de la cual yo vengo, la ciudad en la cual estudié. No, y hay un dicho muy lindo: si tú no eres hincha del equipo de tu ciudad, no te gusta el fútbol, lo que te gusta es ganar. Entonces, si tú no eres hincha del equipo de tu ciudad, no te gusta el fútbol, lo que te gusta es ganar y te vas al grande. Entonces, de ahí viene la segunda parte de lo que quería comentar. Obviamente, como Burdeos es un equipo sumamente pequeño, pues en realidad muchos franceses admiran al París porque es de momento el que más emociones lleva, ¿no? O sea, es el que más emociones nos puede aportar. Verlos jugar realmente es un placer. O sea, los días que están bien, verles jugar es realmente un placer. Y además un ecuatoriano. ¿Y no ha generado un conflicto esto de la propiedad catarí y esta nueva versión del fútbol de clubes estado o de clubes de grandes corporaciones como le sucedió al Leipzig en Alemania? Verás que en Francia no genera tanto una dificultad política, pero sí plantea una inmensa dificultad financiera, porque el hecho que uno de los clubes tenga un presupuesto 15 veces superiores a los otros, pues obviamente genera un inmenso desequilibrio. Arruinan la competitividad. Y hace que de cierta manera, pues el campeonato ya no es tan interesante como antes, porque ya más o menos se sabe que París va a ganar. Entonces eso sí de cierta manera rompe un poco el placer del fútbol. Y el París no es que tuvo siempre ese rol. Fue un buen equipo, ahí lo recuerdo a Raí, lo recuerdo a Ronaldinho, pero arriba estaba, no sé, el Olympique de Marsella y algunos otros tantos. No, o sea, es realmente la llegada del Qatar, que bueno, allí inyectaron muchísimo dinero y eso desequilibró completamente el campeonato. Eso sí. Estefan,
¿Nos vamos? Sí, nos vamos. ¿Cómo estás viendo a propósito del Mundial? Estás viéndolo, tienes que compartirlo con tus clases, con tus cátedras, tus conferencias, pero ahí vamos, ¿no? Son 4 partidos, al menos un pedacito de cada uno. Verás, además tengo muchísima suerte porque este semestre doy clases por las mañanas. Entonces tengo las tardes relativamente libres para poder ver los partidos. Entonces, sí lo vivo bien. ¿Dónde nos ven los franceses en Quito? ¿Hay una comunidad francesa más o menos organizada? Hay una pequeña comunidad francesa relativamente organizada. La verdad no sé dónde lo ven. Me imagino que la Alianza Francesa de Quito creo que está retransmitiendo como mínimo los partidos franceses. Yo, claro, si bien no tengo clases, debo estar en la universidad. Entonces los veo en la universidad. No puedo lastimosamente unirme a ellos. Con ecuatorianos, ya, no pasa nada. Muchísimas gracias, Estefan. Muchas gracias. Docente e investigador que nos acompañó hablando precisamente de lo hecho por Francia hasta el momento en el Mundial 2026.